Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos Pelayo, Hola. Gonzalo, Buenas. e Isma, servidor. Y esto es Charlas Claretianas. Hoy tenemos con nosotros a José Ramón, director de la ESO y profesor del CODEMA. Esta pequeña introducción yo creo que sabe a poco, entonces nos gustaría que, si puedes, nos hagas tú una, para que te conozcamos un poco mejor. Pues me conocéis porque fui profesor vuestro. Si me tengo que presentar, pues sí os podría decir que estudié en el CODEMA. Al acabar en Oviedo, en la universidad, estudié Geografía e Historia. Tenía claro que mi futuro pasaba por la historia. Fueron 5 años los que estuve fuera estudiando en Oviedo y prácticamente pues al terminar volví otra vez al CODEMA a trabajar, y desde entonces pues esta es mi segunda casa, que a veces es la primera porque paso algunos días más horas aquí dentro que casi en mi propia casa. A partir de ahí pues fue un proceso de evolución, de crecimiento personal el que hubo durante estos más de 25 años aquí en el colegio, trabajando aquí en el colegio, pasando por un modelo pues más clásico de docencia, hasta que en un momento determinado pues la necesidad de cambiar la forma de clase pues hizo que se fuese abriendo un poco pues la formación que recibí, la que participé, y sobre todo que me fuese orientando hacia otros campos. Ahora mismo me preocupan o me interesan cuestiones que van más allá de la historia, lo relacionado con la pedagogía, con la metodología de trabajo, con la integración de las TIC dentro del aula, con lo que son proyectos europeos, sobre todo lo que está relacionado con el patrimonio cultural y el patrimonio digital. Por lo tanto, ahora es una visión pues un poco más amplia la que hay, que no se centra únicamente en la enseñanza de la historia, sino en utilizar la enseñanza de la historia para desarrollar otros campos, incluidos más recientemente pues lo que está relacionado con la educación emocional. Muy bien, tras esta introducción y al hablar que el CODEMA es una parte importante de tu vida, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo la palabra CODEMA? Pues te respondería que para mí el CODEMA es un proyecto abierto, es un proyecto en construcción, y yo creo que esto es lo importante. Si tuviésemos que darle la vuelta a los términos que os acabo de decir ahora, no es un proyecto cerrado, no es un proyecto que se crea, que se diseña y que todo el mundo se tiene que adaptar a él, sino que es un proyecto dinámico, que lejos de estar cerrado trata de dar respuesta en cada momento a las circunstancias que se presentan, a los desafíos, a los retos que tenéis pues vosotros como alumnos. Por lo tanto, es un proyecto que, tal y como lo tenemos planteado, pues aprende de los mejores, aprende también con los mejores, para dar también las mejores oportunidades a los alumnos y a las familias del CODEMA. Es decir, la idea de que nadie se quede atrás, de poder sacar la mejor versión de cada alumno y de darle los mejores recursos y las mejores opciones formativas, abrirle todas las posibilidades, creo que es algo que no debemos perder, y es algo que nos identifica como centro. Y bueno, como nos comentaste al principio que llevas ya 25 años en el CODEMA, ¿tendrías algún recuerdo más importante que tengas acerca del CODEMA, alguno que te haya marcado? Pues en 25 años hay muchos recuerdos. Hay recuerdos buenos, hay recuerdos alegres, hay otros recuerdos pues menos agradables, pero todos forman parte de la vida. Y sería difícil identificar uno en particular, uno en concreto, pero si me tengo que dar con algo es sobre todo con los reencuentros con personas a las que no viste desde hace muchos años, antiguos compañeros de estudios que ahora
los encuentras en el colegio, muchas veces ya como padres de alumnos, sobre todo. Me quedaría con la posibilidad que te da el colegio de tener una gran riqueza de posibilidades de conocer a personas muy distintas, y sobre todo de ver la evolución que tienen, pues alumnos que son alumnos que fueron tuyos, que fueron tus alumnos y que ahora mismo son padres. Los viste crecer, sobre todo, y sobre todo la posibilidad que os comentaba antes de poder reencontrarte con gente después de muchos años a la que en muchos casos, en muchas situaciones, en muchos casos habías perdido la pista, y que pues es una alegría el poder volver a verlos, ¿no? Y bueno, a ver, también eso ha sido ese recuerdo como experiencia, pero también yo creo que en esos 25 años el CODEMA ha pasado por cambios. Yo creo que ha pasado y seguirá pasando. Es un organismo vivo, como le comentábamos a Caneja en la anterior entrevista. Entonces, ¿qué crees que fue o que pudo ser un cambio más significativo que el resto dentro de la historia del CODEMA? Pues los cambios vinieron impuestos en muchas ocasiones por las modificaciones legislativas, por la implantación de nuevas leyes educativas. Vivimos en su momento la implantación de la LOMSE. Esto hizo necesario cambiar determinados espacios del colegio. Había que plantear una nueva forma de evaluar. Probablemente el cambio más fuerte que vivió en el colegio pues es un cambio que se está viviendo ahora. Entendemos que además el cambio es para continuar cambiando, no es un cambio definitivo, no es un cambio que se agota en sí mismo. Desde hace 10 años sí es cierto que a nivel metodológico el colegio está cambiando mucho. El cambio metodológico hace que cambien también los espacios en los que trabajamos. Quizás el cambio más visible muchas veces pues sean las modificaciones que se realizan dentro del colegio, la distribución de aulas, etcétera. Pero yo creo que el cambio más importante, sobre todo, es el que se está produciendo en la forma de entender al alumno. O sea, cómo comprendemos al alumno, cómo entendemos al alumno, desde qué perspectiva, desde qué dimensión, desde una perspectiva muy, muy inclusiva, en la que cada alumno es diferente, cada alumno tienes que darle una respuesta distinta, y sobre todo la forma de concebir tu ámbito profesional de desarrollo, que es la clase. Por ahí hay un cambio fundamental, es decir, no tiene nada que ver las clases que tú puedes dar ahora con la clase que dabas hace 10 años o con la clase que dabas hace 20 años. El protagonista de ahora es claro el alumno, y cambió también mucho el tipo de relación que puede haber entre los profesores a nivel de trabajo, a nivel laboral. Antes era un concepto más individualista del trabajo. No quiere decir que hubiese mala relación entre los profesores, al contrario, la relación era muy buena, porque eso siempre lo hubo y siempre lo habrá. Pero ahora el concepto de trabajo en equipo entre los profesores aporta una riqueza que antes no existía, en la medida en que tampoco existía ese concepto de trabajo en equipo. Es decir, cada profesional tenía que ser un buen profesional en su ámbito, pero ahora entendemos que no puedes ser un buen profesional en tu ámbito si no eres buen profesional con los demás que tienes a tu alrededor. Entonces es un poco, también como hablamos con Caneja, ese paso del profesor en cuanto a los alumnos como una figura de autoridad muy fuerte, ese cambio del usted al tú que comentamos con Caneja, como un acercamiento entre profesores y alumnos. Y volviendo al CODEMA, de ser un organismo vivo y dinámico, no solamente cambia, sino que también puede producir cambios. Y particularmente, ¿qué cambios te ha producido a ti? En relación con lo que estás preguntando, pues ¿qué cambio me produjo a mí pues el paso por el CODEMA? Sobre todo pues entender la vida de una forma determinada, y sobre todo enfocar la vida desde una actitud de servicio y de entrega a los demás, ¿no? Una cuestión es ser un buen profesional, y otra cuestión es ser un buen profesional para los demás, y sobre todo eso es algo que entendemos que es fundamental. La cercanía es
algo importante y es algo a lo que Ismael hacía referencia antes. Nosotros vivimos como alumnos y a mí me tocó vivir como profesor, pues momentos en los que los alumnos se tenían que levantar cuando entraba el profesor en el aula, había que tratarlo de ustedes, la relación era una relación basada en la autoridad, como decía antes Isma. El hecho de que ahora mismo pues no utilicemos el usted de forma sistemática no significa que haya más respeto, sino que al contrario hay una autoridad de tipo moral que realmente es la que facilita que las cosas funcionen, que las cosas funcionen bien, porque funcionan desde la confianza y desde el respeto, ¿no? Con respecto a lo que comentas tú, Pelayo, pues ¿qué es lo que me marcó del CODEMA? ¿Qué es lo que me cambió del CODEMA? Pues sobre todo el vivir, yo no digo el aprender, sino que es ir más allá, el vivir unos valores que no solamente se hacían realidad en el colegio, sino que se hacían realidad también en la parroquia, se hacían realidad en convivencias, en campamentos, y que te permite entender la vida de una forma global. Es decir, no vives una vida segmentada, no eres de una forma mientras estás dando clase, no eres de una forma diferente cuando estás con tus compañeros en el colegio, no eres de una forma diferente cuando estás con tu familia. Es decir, tú tienes una forma de ser y sobre todo que no vives desde la artificialidad y no vives desde un planteamiento que se ajusta a cada circunstancia, se adapta, pero no se ajusta a cada circunstancia, porque en el fondo tú eres uno mismo y por lo tanto la respuesta que tú vas a dar se va a realizar o se va a tratar de realizar desde la coherencia que tú pretendes proyectar a tu vida. Bueno, y volviendo otra vez a los 25 años que ibas en el CODEMA, ¿tendrías alguna batallita o anécdota que nos podrías comentar como alumno, profesor o directivo del propio colegio? Antes mencionaste el tema de las convivencias, supongo que también como muy temas de viajes de estudios, de ahí siempre salen alguna. Hombre, los viajes de estudios sí es donde quizás más situaciones salen y sobre todo durante la noche del viaje de estudios, ¿no? Es decir, si tuviese que señalar alguna anécdota, pues bueno, es difícil quedarse con una, pero si os tengo que decir algo, me quedo con las excusas que te da a quien pillas saliendo por la noche de la habitación en pijama en medio de un pasillo, un hotel, porque ahí os podéis encontrar de todo. Con algunas tienes que mantener el tipo, te tienes que mantener serio, después te tienes que reír cuando no te ven. Pero las excusas pueden ir desde la más clásica, tradicional y poco elaborada, es que me olvidé el cargador del móvil, a las otras más complejas, ya como puedo ser, es que sentí muchísimo miedo, echaba de menos a mis padres y necesitaba la compañía de mis compañeros para sobrellevar la situación. Entonces, bueno, esa pues dices, ay, qué pena, y entonces vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Pero a lo mejor tienes que volver a tu habitación para poder entenderlo, para poder salir más fortalecido de este momento, y así seguro que la próxima noche pues no vas a sentir esta angustia tan dramática que tienes en este momento, ¿no? Nos dijo Muñoz que en los viajes de estudios lo que quería la gente, obviamente, no era decir, ¡guau! Nos ha explicado Muñoz una cosa en la Capilla Sixtina tremenda, sino llegar a casa y decir, es que cómo se la colea el profesor de historia. Es que es normal, porque todo aspecto de la realidad tiene su doble visión. Una es la que tú ves y otra es la que tú no ves, pero que existe. Entonces, en el momento en el que tú sales fuera del colegio, pues te vas a encontrar con situaciones que tú percibes, que tú ves, que hay otras que tú intuyes, que no llegas a ver, pero que tú intuyes. Pero después hay una parte importante de situaciones que probablemente no llegas a intuir, que no ves y que se dan, y que realmente quien tiene más información no eres tú, sino que es la persona que tienes enfrente, en este caso el alumno. Pero con eso hay que contar. O sea, eso es algo que tienes que tener ahí, ojo a visor, ¿no? Exactamente, tú tienes que tratar de prevenir determinadas situaciones, pero sabiendo que van a suceder, y que aunque tomes determinadas
determinadas medidas, pues es cierto que algunas no las vas a evitar. Pero bueno, eso pasa también dentro del aula. Tú puedes llevar tu clase perfectamente preparada y esa clase que llevas perfectamente preparada, pues un día no te sirve por cualquier razón. Entonces tienes que tener pues esa capacidad para poder adaptarte y para entender que tu trabajo es hacerlo lo mejor posible, pero que nunca puedes llegar a controlar completamente todas las situaciones. Sí, yo por ejemplo, siempre que hablo con alguien, les digo, mira, cuando alguien me pide un consejo amoroso o cuando alguien me dice, oye, que me pasa esto con fulanito, a ver si estás de acuerdo conmigo, siempre les digo, mira, en el momento en el que ya estás en una relación en la que hay otra persona, que sois dos, hay un 50% de cosas que no puedes controlar tú, que son imprevisibles, dependen de la otra persona. Entonces, un poco por ahí van los tiros, ¿no? Pues sí, tú cuando te vas, por ejemplo, pues de un viaje de estudios con 90 o con 100 chavales, pues son 90 o 100 vidas diferentes y 90 o 100 situaciones personales las que te llevas contigo. Cuando estás en una clase y tienes a 30 alumnos, pues sucede lo mismo. Es decir, tú entras en esa clase sabiendo que detrás de ti o delante de ti o a tu lado hay 30 historias diferentes. Tú no sabes exactamente pues qué circunstancias están pasando por la cabeza de cada alumno, qué es lo que se vivió en su casa el día anterior, en qué circunstancias se levanta cada alumno, porque salvo en el tú a tú, en la conversación directa que puedes tener con un alumno o con una alumna, pues hay una serie de circunstancias que en muchas ocasiones se pierden. Lo importante es tratar de detectarlas y saber leer pues en la mirada, en la expresión que tiene en la cara, en cómo se dirigen hacia ti, saber ver que alguien necesita que te pares a hablar con esa persona o que simplemente pues tengas un gesto de cercanía para que tenga confianza en ti, para que pueda para que pueda pues expresar qué es lo que le está sucediendo. Entonces, yo creo que también esto no viene así como por ciencia infusa, yo creo que parte también de una raíz del pasado. Y esto nos vuelve a llevar también un poco un par de años atrás y es la siguiente pregunta. Pues los cambios desde la perspectiva del alumno. Ya hablaste un poco antes, pero ahora queremos que nos vuelvas a... que vayas un poco más en esos cambios, sea más específico. Pues hay un cambio importante en la relación con el alumno y en la relación con las familias. ¿Por qué motivo? Pues porque sobre todo lo que se pretende es educar de forma conjunta. Es decir, pasamos de un modelo basado únicamente en una transmisión de conocimientos. El colegio lo que tenía que hacer era sobre todo transmitir conocimientos a un modelo en el que educamos juntos familia y colegio. Y eso significa pues que tiene que haber mucho diálogo, que tiene que haber un lenguaje común, que tiene que ser un lenguaje coherente el que hay. Y la relación con el alumno también cambia. ¿Por qué? Pues porque facilitas que cambie, eso es lo importante, igual que con las familias. Si tú pretendes que la familia esté dentro del colegio, es porque tú facilitas que la familia esté en el colegio, que no vea un problema en poder estar aquí en el colegio, en poder venir, en poder tener una entrevista, que entienda que es una oportunidad que le estás dando y sobre todo que es por el bien de una persona, que en un caso pues el hijo, la hija, en otro caso el alumno, pero que estamos hablando de la misma persona y sobre todo que nos importa. Eso yo creo que es fundamental para enfocar esta cuestión, ¿no? Que a quien tenemos ahí delante, a ese niño, a esa niña, nos importa y nos importa a todos, ¿no? Entonces eso hace que cambie mucho la relación, porque vas más allá de si saca buenas notas, si las notas no son tan buenas como podría ser. A ti lo que te interesa es que cada alumno llegue hasta donde puede llegar, pero sobre todo, y yo creo que esto es lo importante, lo que cambia por completo el modelo, lo que te importa es que esa persona sea feliz. Y ese es el objetivo fundamental de todos, ¿no? De unos padres, que su hijo sea feliz, y en nuestro caso aquí en el cole, pues que un alumno pues también sea feliz. Vale, y ahora
teniendo en cuenta tu larga trayectoria a lo largo de la historia del colegio, ¿tendrías algún momento que te haya marcado en especial? Pues momentos hubo muchos momentos que me marcaron. Es difícil quedarte con algunos, ¿no? Hay momentos hay momentos alegres de celebración, de éxito, sobre todo por el éxito personal de los alumnos, ¿no? Cuando ves sobre todo la progresión de un alumno. En otras ocasiones no es que haya éxito, pero sí que hay crecimiento y eso es importante, ¿no? El ver el crecimiento de las personas y sobre todo el saber que tú estuviste ahí en algún momento con esas personas. Después hay momentos que son más difíciles, son momentos muy complicados de gestionar emocionalmente. Son momentos que quizás no son tan públicos, no son tan notorios, pero que existen. Normalmente existen con la puerta de un despacho cerrada. Es decir, cuando alguien viene, alguien te comparte pues, una situación que está viviendo en este momento y que son situaciones muy duras a nivel personal en los que pues una persona cercana puede faltar. Entonces, es difícil, ya os digo, quedarme con un momento concreto porque yo creo que la perspectiva que te da pues el haber estado en el colegio es que la experiencia pues es esa suma de momentos, ¿no? Y que tienes que tener esa capacidad pues para ponerte en situaciones muy complicadas con una persona y al poco tiempo cuando esa persona cierra la puerta y entra otra persona diferente que te viene a compartir pues algo positivo, algo extraordinario que le sucedió en su vida, pues tú aunque tengas en la cabeza la situación anterior, tienes que saber darle respuesta y tienes que saber compartir su alegría con ella. Entonces, yo os digo, es difícil quedarse con algunos, pero momentos hay muchos y hay momentos de este tipo importantes que te marcan a lo largo de todo el día, porque cada día es diferente. En el momento en que entras en el colegio a las 8 de la mañana, no sabes ni a qué hora sales ni cómo vas a salir ese día, porque puede suceder cualquier cosa. Estás compartiendo la vida con muchos alumnos y con sus familias y evidentemente pues pueden suceder situaciones, pueden desarrollarse conversaciones que pues te descubren lo que realmente está pasando y que en el fondo pues, es algo que después tú te llevas contigo, es decir, no lo puedes sacar de la cabeza cuando llegas a casa, ¿no? Y bueno, ahora volviendo prácticamente al inicio de tu paso por el colegio como trabajador dentro del propio colegio, Muñoz nos comentó que él fue vital luego para tu introducción como profesor de historia dentro del colegio. ¿Nos podrías profundizar un poco este tema o decir cómo fue? Pues sí, mira, os puedo contar que el padre Muñoz fue profesor mío de historia del mundo contemporáneo en COU. De él sobre todo aprendí pues la coherencia, la profesionalidad, el rigor en el trabajo, es decir, cuando llegué a la universidad echaba de menos sus clases porque lo que aprendí con él probablemente no lo aprendí después en la universidad y por lo tanto pues fue un referente para mí. Antes me preguntabais por anécdotas, pues mira, os puedo decir que cuando llegó la información de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Geografía e Historia, con el plan de estudios de la titulación de Historia, pues él preguntó que quién quería el folleto y entonces yo levanté la mano, fue el único que levantó la mano en clase y cuando se lo fui a recoger me dijo pues te lo doy pero espero que no hagas esto porque te vas a morir de hambre. Entonces bueno, yo cogí el folleto, al final estudié historia y al final pues bueno, fuimos compañeros, es decir, es verdad que en algún momento pues a él lo tuve que suplir en algunas de sus clases. Después coincidimos siendo compañeros de trabajo juntos y la verdad es, aparte de ser una extraordinaria persona, es un excelente profesional, sabe muchísima historia. Cada vez que hablo con él pues aprendo muchísimo de él y con él y es una persona evidentemente pues a la que valoro mucho y que me marcó profundamente. Y ya
encaminando la recta final, este último sprint de la entrevista, como bien sabrás, el colegio va a hacer dentro de poco, relativamente poco, su centenario. Ujú. Y también esta relación de historia, que pasado, futuro, nos lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué consejo le dejarías a modo de cápsula del tiempo para la historia que vendrá a las nuevas generaciones de profesores, de alumnos y de quien esté por pasar por la puerta de la recepción que tiene Caneja? Adelante. Pues sobre todo pensando en lo que es el paso por el colegio, yo creo que cualquier alumno tendría que entender que el colegio está tratando de dar respuesta a su crecimiento personal, a su crecimiento académico, que el colegio está poniendo un importante número de oportunidades a su alcance para poder conseguirlo, y sobre todo sí creo que es importante una cosa, que con el gran abanico de opciones, de propuestas que se realizan dentro del colegio, lo que siempre trato de trasladar cuando las presentamos, en una reunión con familias, en una reunión con alumnos, es que no se entienda que son algo que viene en cierto modo de serie, que viene en cierto modo de fábrica. Es decir, que muchos de los proyectos, por no decir casi todos los proyectos que están implantados en el colegio, es porque el colegio los busca, el colegio tiene interés en desarrollarlos, en que diferencie el modelo que nosotros planteamos, la propuesta pedagógica que nosotros planteamos en el colegio, de la que se puede encontrar en otro sitio, y por lo tanto que todo eso son oportunidades. Es decir, que no nos acostumbremos. Yo creo que el consejo fundamental que trasladaría es que no nos acostumbremos a lo habitual, porque se dan muchas circunstancias en las que lo que es habitual en nuestro cole no es habitual en otros lugares. Por lo tanto, que valoremos realmente lo que tenemos, y sobre todo que aprovechemos eso que tenemos para poder crecer, para poder ser mejores y para poder abrirnos futuro, ¿no? Porque el mundo, yo entiendo que es un mundo de oportunidades, y el que aprovecha las oportunidades es el que sale adelante, y el que no aprovecha las oportunidades es el que se queda atrás. Entonces, valora las oportunidades que tienes, aprovéchalas, sácales el mejor partido y da la mejor versión de ti mismo. Es decir, no seas menos de lo que realmente puedes ser porque no quieras, sino que trata de ser lo mejor que puedas ser con lo que tienes a tu alcance. Pues muchas gracias por esa reflexión. Esto ha sido Charlas Claretianas con Kelly y hasta la próxima.